¿Es solo el mar lo que te hace sentir mejor? No es solo el mar, eres tú también, jefa. Pero ¿quién tendría el valor de decir algo así en voz alta? Con el corazón acelerado por la pregunta directa de Apo, la de intentó escapar del momento agachándose para dibujar en la arena con una ramita que había encontrado, evitando la intensa mirada que esperaba una respuesta. Hoy quiero presentarte a alguien. ¿A quién? La se levantó curiosa mirando a Apo, que se había detenido a su lado. El cambio de tema llamó su atención y le hizo dejar caer la ramita en la arena. Mi prima y su esposa están ahora de visita aquí y pasarán por el resort. Entonces quizás sea mejor llamar a Prim para que las reciba. No creo tener nada que ver con tus parientes. Pero quiero presentarte a ti, no a Prim. Pero Prim sería definitivamente más adecuada para eso. Y si hago algo malo delante de tus parientes, no se trata de trabajo, es algo personal. Entonces necesito volver a mi departamento. Tengo que irme ahora mismo. ¿Por qué quieres irte? Mírame, jefa, no estoy preparada para conocer a alguien. Tengo el pelo revuelto y mi ropa es inapropiada. Si voy así, daré una pésima impresión. Apo observó al asistente, quien parecía incómoda con su apariencia informal, con camiseta, unos shorts vaqueros y chanclas. Lada estaba perfectamente vestida para el ambiente relajado de la playa, aunque no era la ropa formal que usaba en el trabajo. A Apple le pareció que se veía estupenda. Estás bien tal como estás, créeme. No hace falta que intentes animarme. Pero lo digo en serio. Estás mintiendo, jefa. La se quedó paralizada sin saber cómo reaccionar, mientras Apo le colocaba con delicadeza un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. La ternura de la caricia, combinada con las palabras suaves, la hizo sonrojar y su corazón se aceleró. Te ves tan hermosa como siempre. Con ese simple toque y cumplido, la sintió que su corazón latía a mil. Sus pensamientos se perdieron en la distancia, perdidos en emociones que no podía controlar, pero parecía que Apo no se conformaba con dejarla aturdida. De verdad quería que la se derritiera por completo y desapareciera en el mar. Regresemos, hace demasiado calor aquí afuera. Es cierto, hace tanto calor. Apo sintió, intentando disimular su incomodidad, y siguió a Lada, que caminaba apresuradamente delante, sin esperarla. Lada parecía querer distanciarse, mientras que Apo, confundida, la seguía. Quizás se había excedido con ese gesto impulsivo, o tal vez la belleza del mar era tan abrumadora que Apo simplemente no pudo evitarlo. Hola, Dean. Ella es Lada, la asistente de mi secretaria Prim. Y Lada, ella es mi prima mayor, Dean. Y mi cuñada, Rose. Hola, saludó. Lada hizo una reverencia cortés a los parientes de Apo. Era la primera vez que los conocía en persona, aunque había leído sobre ellas en las noticias meses antes, durante su investigación. Lada, qué nombre más bonito. Gracias. Eres más joven que yo, ¿no? Sí, acabo de graduarme. Entonces, puedes llamarme por mi nombre, no hace falta ser tan formal. Gracias, y puedes llamarme Lada si lo prefieres. Apo observó a su cuñada, quien parecía llevarse muy bien con Lada desde el principio. La asistente, que había estado nerviosa todo el día por conocer a la familia de Apo, comenzó a relajarse ante la calidez de Rose. Pronto las dos estaban charlando como viejas amigas. Entonces, ese es el mar del que tanto habló Apo. Sí, Dean. Ahora entiendo por qué hablas tanto de ella. Dean miró a su prima menor, quien sonreía de una manera diferente, algo inusual en Apo. Pero por lo que Dean ahora había oído y había visto, y sobre la historia que le había contado sus demás primas, había algo especial en el mar que Apo tanto elogiaba. Este misterio la motivó a visitar a su prima y ver quién era el hada. Guayo y Achima saben de esto. Todavía no, eres la primera persona con la que comparto esto. ¿Soy la primera? ¿Aún no se lo has dicho al hada? No, no se lo he dicho, no estoy segura de esto. ¿No estás segura de tus sentimientos? No, no es eso, no sé qué piensa ella,
Me da miedo que si no pensamos igual, la se siente incómoda, evita hablar conmigo o peor aún renuncie. Así que prefiero ir con calma. Dean le dedicó una leve sonrisa a su prima, quien parecía confundida con sus propios sentimientos. De las cuatro primas, Apo era la que parecía más desapegada de los asuntos del corazón, dedicándose por completo al trabajo. Pero ahora, al ser conmovida por sentimientos inesperados, incluso Apo parecía perdida, sin saber cómo actuar. Pero si no se lo dices, ¿cómo sabrá lo que sientes? Con mis acciones. Ya dije que lo demostraré claramente. Estoy de acuerdo de que las acciones son importantes, pero desde mi experiencia las palabras claras también son esenciales en asuntos del corazón. Las palabras de Dean hicieron reflexionar a Apo, su prima quien había enfrentado muchos desafíos antes de encontrar la armonía con su pareja. Sabía de lo que hablaba. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.